Mis queridos oyentes, muy buenas tardes. Me gusta saludarlos sin estar agitada. Hoy llegué temprano, me dio tiempo. Hay sonrisa en el estudio, no me aceleré. Y es porque amerita la ocasión, amerita estar tranquilos y relajados para escuchar un buen programa. Gracias por estar una vez más sintonizando 95.1 FM, aquí en su casa, Cuatro Dedos de Frente. Un espacio en el que ocio y saber toman café juntos, se llevan bien, son amigos, como somos tú y yo, pues así el ocio y el saber. Bueno, pues hoy me voy a ir directamente, fíjense, me voy a ir directamente al tópico atípico, porque es tanto lo que podríamos abarcar con el tema de hoy, que no quiero perder tiempo con las preciosas efemérides, que ya saben que me encantan, pero me tengo que ir directo porque da para mucho. Así que les pido sus 5 sentidos prestados a este programa, ya que están aquí, y estoy segura que después del programa, probablemente tendrán una visión y una percepción distinta de las cosas y de la escritura. Así que vámonos directamente al tópico atípico. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. Esa música, siempre lo diré, me pone de muy buen humor. Espero que no hayan llegado al hartazgo, porque yo bailo siempre el piecito, ¿no? Es como medio charlestoniana y me pone de buenas. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la grafología y específicamente de la psicografología, pero quiero llegar rápidamente al término grafología. ¿De dónde viene? Bueno, pues proviene del griego grafos, escritura, y logos, ciencia, por lo que etimológicamente se define como una ciencia que estudia la escritura. Fue acuñado por Michon, no el escritor francés que tenemos actualmente de mitad del siglo XX, sino por Michon del siglo XIX, para designar el estudio del carácter mediante el análisis del grafismo, y en principio se aceptó universalmente para designar no solamente dichos estudios, sino también aquellos que se refieren a los aspectos físicos y fisiológicos, pongan mucha atención, que afectan a la escritura, e incluso para designar los que se refieren a la autenticidad de los escritos. Bueno, Michon, por cierto, nació en el año 1806, eso es interesante porque es considerado el padre de la grafología, así que tengan muy presente Michon. Bueno, déjenme contarles algo más. Estas técnicas de grafología se utilizan actualmente en España, por eso estamos aquí con un gran experto a mi derecha que ya lo van a disfrutar y seguro que lo han visto y escuchado antes en otros medios. En Francia su uso es mayor, se estima que entre el 50 y el 75% de las empresas lo utilizan. En el año 1998, fecha del último estudio independiente, el 90% de las empresas francesas utilizaban de forma directa o indirecta la información proporcionada por la escritura. O sea que los franceses, no hablo francés, que si no, hoy nos aventaríamos el programa en versión también francesa para poder. Bueno, y por último, la grafopsicología es un término adoptado por Marco Marquesan, vamos a decir, como bien me lo corregiste, Marquesan, para designar el estudio de los factores psicológicos que intervienen en la producción y desarrollo del grafismo manuscrito, el estudio de la psique, digamos, mediante el análisis del grafismo, y me parece un concepto ciertamente mucho más integral, porque ya la psicografología pues es precisamente entrar en materia, porque digamos que el efecto es la escritura, pero ¿qué le precede? Por cierto, Marco Marquesan es el fundador de la Escuela Italiana de Grafopsicología, pero claro que, como comentaba con mi querido invitado, pues derivan muchas escuelas ya, y la principal es la francesa. Bueno, ya sé que están esperando no mi voz, sino la voz del experto, y para ello nos vamos directamente a Mucho Gusto. Mucho gusto. Conozcamos a alguien verdaderamente interesante. ¡Ay, qué elegante! ¡Qué música! Me encanta. Yo no podría hacerlo tan bien, ¿eh? Yo creo que yo aquí estoy bien, y en los estudios Miguel, porque lo hace estupendamente bien y se lo agradezco todos los jueves. Está conmigo Carlos Rodríguez Díaz. Una gran persona. Iba a decir un tipazo, pero como ya sé que tipazo, la connotación que tiene en México, que en España es distinta, bueno, también es un tipazo, pero una gran persona, un gran joven, cuya formación académica pido que pongan mucha atención. Fíjense nada más. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Yo por los años veo que eres muy joven, porque terminaste en 2004.
Tiene especialidad de psicología clínica y de la salud. Es un gran psicografólogo de la Asociación Grafopsicológica, que también se puede reducir a AG, así se le conoce. Es un perito calígrafo inscrito en el listado oficial de los peritos judiciales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, y por supuesto es experto también en grafopatología. Vaya, hablaremos contigo de todo ello. Experiencia laboral, bueno, la que quieran, pero hoy es director de Ipsigraf, vamos a resumirlo así, que es precisamente experto en peritación o peritaje, decimos en México. Ajá. Peritación, ¿es correcto? Sí, y psicografología. En el orden no importa, porque las dos son sumamente importantes. Mi querido Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, y gracias por esta presentación tan generosa, la verdad. La que te mereces. Muchas gracias. Y tardaría mucho más porque hay mucho que contarles, pero no lo voy a ventanear, simplemente que he tenido una conversación exquisita fuera del aire con él, que siempre es delicioso esta antesala para estar más en confianza, para relajarnos y ver que además hicimos empatía. Bueno, ya nos conocíamos, que ya tenemos 1 año y tantos de conocernos, pero ahora tengo el gusto de tenerlo aquí. Y lo conocí precisamente por la psicografología, porque estuve en algunas charlas que él dio y porque tenemos un muy buen amigo en común, Ezequiel Piñaque, al que le mandamos muchos saludos. Bueno, voy a comenzar por una pregunta que quisiera del todo que nos aclararas. Una duda, porque leí por muchas fuentes que a la grafología se le considera una pseudociencia. Está del común denominador etiquetada así, porque se dice que no sigue un método científico válido y que no puede ser comprobado. ¿Qué me dices a ese respecto? Bueno, pues sí que es cierto que hay voces que hablan como si fuera una pseudociencia, y sin embargo, bueno, pues de reciente aparición hay un libro que comentábamos, Grafología y Ciencia, que recopila más de 150 tesis doctorales, es decir, trabajos de investigación, que validan, por así decir, pues toda esta ciencia como tal. Entonces creo que muchas veces se habla a veces de oídas, desconociendo gran parte de lo que significa esto de estudiar la escritura de una manera rigurosa. Claro que tiene método, Sin embargo, bueno, es cierto que se trata, por así decir, casi, yo prefería casi decirlo como de una técnica, porque es cierto que luego va añadiendo datos de la parte de la psicología. Mientras la psicología crece y clasifica mejor las características de personalidad, mejor los grafólogos captaremos eso en la letra. Me gusta más también. Sí. Creo que puede ser una técnica casi más que una ciencia, pero bueno, no le falta rigor. Yo quiero dejar claro a la audiencia que no le falta rigor. Quizás lo que pueda faltar a veces es el rigor al propio grafólogo, ¿no? Que esté interpretando esas letras y que no esté utilizando en cierta manera el método científico, ¿no? O el que debiera ser. Muy cierto, y te agradezco que lo digas, y además que no estés peleado con hacer la antítesis. No, porque le llaman pseudociencia, y hay quienes lo platicábamos también fuera del aire, que le ven un matiz de oscurantismo, y digo, pero oscurantismo, ¿por dónde? Claro, a veces pienso que quizá hay personas que les pueda interesar esto exactamente, ¿no? El que quede como una especie de mancia o de parte mágica, es cierto. O que incluso precise el grafólogo de una intuición especial. Lo cierto es que es estudio, rigor y preparación, y bueno, pues sobre todo quizá, por dejarlo claro, pues capacidad de observación, para que esos gestos queden bien delimitados, ¿no? Yo pienso como tú, y creo que, a ver, voy a decir algo que lo voy a hacer en analogía con otras artes. Si yo veo a alguien pintando, o si veo a alguien moviéndose, incluso, fíjate, desde que estoy diciendo movimientos al bailar, ya puedo sacar, no puedo concluir como la caligrafía, lo quiero aclarar, pero sí es verdad que hay ciertos asomos, o ciertos guiños, que sus movimientos simplemente son el efecto están somatizando algo que su psique ya trae. Al final yo pienso que para conocer al ser humano basta observarlo. Entonces, puedes observar en cualquiera de sus expresiones, Una de ellas puede ser el baile, los propios movimientos, o a través de la escritura. Pero la gesticulación. La gesticulación. De hecho, la grafología puede considerarse como una técnica de comunicación no verbal, de captación del otro sin que nos hable ni nos diga nada. Entonces, sin que lo exprese de manera directa. Es cierto. Y al final, pues exactamente igual que un introvertido pues puede moverse menos porque su cuerpo está más rígido, todo es más medido, todo es más controlado. Pues en la escritura también vamos a ver esos gestos mucho más controlados. De hecho, has citado la escuela clásica francesa, que ella lo que dice es que la escritura es como una forma de gesticular o de moverse,
es una de las leyes principales, la ley mímica. Se basa en los movimientos que hacemos. Claro. Luego, al final, los grafólogos lo que seríamos es simplemente un analista de movimiento. Un intérprete. Exacto. Como un intérprete traductor. Sí, sí, y como esos movimientos que sean, por así decirlo, de expansión de esas propias emociones y afectos, o todo lo contrario, una cierta inhibición y contención. Me encanta. Y tú has tenido en tu haber, en tu carrera, que es muy extensa, muy rica, por cierto, porque además vamos a hablar de peritaje y de todas las cosas que has estudiado que me encantan. Sí. Pero ¿has tenido alguna o has encontrado alguna persona que muestre cierta animadversión, como que diga, no, a mí esto me parece de lo más raro, como sí. Que te salgas de, ¿cómo puede ser que mi tipografía o mi caligrafía, quiero decir, pueda decirte algo? No quiero que la veas. Yo creo que ¿Te siempre has encontrado con temor? Sí, hay veces que hay cierto temor, a veces hay ciertas dudas, ¿no? Y sobre todo cuando uno empieza a interpretar letras, puede surgir ese temor de, ay, ¿qué me van a decir? ¿O qué me están descubriendo? ¿No? Tengo que mejorarla. Exacto, ¿eh? ¿O qué querrá decir esto? Y hay una especie de atracción, ¿eh? Por un lado, de dime lo que ocurre o qué puede haber o decir de letra de mí. Desde luego. Y por otro lado, habrá como un cierto miedo a ver cuál va a ser la respuesta a lo que va a escuchar, ¿no? Entonces, claro. Siempre a veces se puede producir esta dualidad, esta ambivalencia un poco sobre el tema, ¿eh? Ya lo creo, pero es apasionante, es apasionante. Sí, claro. Y además también lo comentábamos como ya en una charla más de amigos que si hay crítica o hay temor, es bueno porque significa que hay sed de saber, hay curiosidad. Malo cuando pasamos inadvertidos. Al final has movido algo en la persona, ¿no? Moviste. Exacto, hay algo emocional ahí de decir, uy, y quizá a lo mejor esa persona está un poco, pues quizá buscando una respuesta para sí mismo, encaminarse hacia algún lado y bueno, hay cierto temor a veces. Sí, un poco te voy a hacer una analogía muy burda, pero como cuando alguien habla de espectros, ¿no? De fenómenos paranormales. No quiero hablar de eso porque no creo en eso. Pero bueno, si hablamos de eso, que sea en el día, durante el día, no durante la noche. Significa que hay algo que nos mueve. Es que es cierto, yo siempre digo que al final el ser humano siempre tiene una curiosidad por saber cómo es él mismo y cómo son los otros. Claro. Exactamente igual es que hacia el futuro. Es inherente a incluso, nuestro ADN. Sí, es como lo ominoso, lo oscuro, lo que no conocemos, ¿no? Claro. Y esa proyección, igual ¿qué pasa con el futuro, ¿no? A veces incluso, pues con los signos del zodiaco se mezclan una cosa así, la predicción del futuro, de lo que va a ocurrir, incluso las características de personalidad. O sea, fíjate cómo hay una mezcla de estas dos cosas, tan interesante, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues son siempre los enigmas a los que nos enfrentamos. Sí, y la palabra enigma de por sí ya es atractiva. Sí. Las personas con misterio. Es así, de hecho uno de los primeros libros de Hipólito Michon, el padre de la grafología, sobre todo francesa, el sistema hoy en día universal de análisis de manuscritos, pues uno de los primeros libros se llama Los misterios de la escritura, ¿no? Dando un poco lugar a todo esto que hablamos. Desde ahí era mercadólogo y mira que se entregó como sacerdote y fue perseguido. Bueno, me encantó su historia, la leí. Bueno, pues lo cierto es que fue muy longevo, él vivió más de 80 años, pero una es increíble. Gran vida. Sí, como una sola persona puede llegar a tanto, a establecer esta potencia intelectual, a despejar estas dudas sobre la grafología, porque hay que decir que él acuña los términos de los que hoy vivimos. La grafología es muy diferente, hay que decirlo, ¿no? Su método pero él es el precursor, él es el... Totalmente, es así, y de hecho va a formar a un gran discípulo suyo, Crépé Jamin, que bueno, pues es uno de esos casos en los que incluso el alumno supera y aventaja al maestro, ¿no? Esto pues qué honor para Michon también, exacto, ¿no? Y él siempre estuvo obsesionado por conocer al ser humano a través de la escritura. Recogió pues parte de esa grafología de medievo y antigua y un poco oscura, la cual no se llama grafología, es el que, como bien has dicho, acuña el término, pero el término por donde venía era chirogramatomancia. Otra vez, por favor. Sí, la chirogramatomancia. A mí me gusta que los oyentes lo busquen, Chirogramatomancia. Sí, me gusta. Sí. Porque era casi una cosa un poco rara entre mirar la letra y predecir el futuro, saber cuántos hijos ibas a tener, qué venturas o desventuras. Era una cosa un poco rara, esotérica, y que bueno, pues aquí en España precisamente pues no prosperó porque la propia Inquisición se ocupó de eliminar todo esto. Ya lo creo. Sí, tendría yo que invitar a los oyentes para poder ir digiriendo todo esto que vamos a escuchar de Carlos Rodríguez Díaz, leer un poco del profesor Marco Marchesán, fundador de la escuela, para que, perdóname, pero quise decir de Michon, dije de Marchesán, pero no, de Michon, porque es muy interesante. Digo, Marchesán no le estoy quitando el mérito, pero una vez que leí de Michon dije, es que su vida es interesantísima. La tía muy le ayuda para salir avante porque estaba paupérrimo, bueno, toda la vida que pasa y todo lo que sucedió. Hasta que luego se hace religioso. Y además él va a fundar... Y el Vaticano lo persigue.
Sí, 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 es que además es una persona influyente, ¿eh? Sí. En el medio, en la Francia de aquel momento, y yo diría que el París de hoy en día rezuma por los cuatro costados esas vivencias grafológicas Sí. de ese legado de Michon y por supuesto de su discípulo Crépin-Jamin. Sí, ay, qué hermoso. Lo cierto es que sí, Crépin-Jamin, Julio Crépin-Jamin, Julius Crépin-Jamin, pues estos dos llegan a fundar nada más y nada menos que la Société Francesa de Grafología afincada ahí en París. Que vive hasta nuestros días. Sí, sí, es una sociedad que se funda en 1872 exactamente, ¿eh? Y sigue igual. De hecho, tiene una revista Le Graphologie que es, Sí. igual, es de las más longevas que puede haber. Se Sí, funda sí, en sí. 1874 y sigue con números bimensuales. Parece cartel de Toulouse-Lautrec. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, pues es increíble, me parece que esto esté de moda ahora y no, lleva muchísimo tiempo con nosotros, ¿no? Y bueno, por algo. Sí, cada vez teniendo más resultados, teniendo más aplicaciones, hay un sinfín, por así decir, de aplicaciones de esto, ¿no? Parece, yo siempre digo, alguien que se acerca a la grafología puede ser una puerta como estrechita y que sin embargo da lugar a una sala inmensa, ¿no? Sí. Porque las aplicaciones son muy extensas, desde el campo infantil al campo clínico, Claro. al desarrollo simplemente de la personalidad o al campo de la empresa, ¿no? Y tanto. Por no hablar del campo judicial, que desde luego es Quiero entrar ahí, interesantísimo. sí, No, de estupendo. criminología y de Sí. tantas cosas. Y yo creo que, digo, encontrado en las fuentes tiene grandes ventajas porque dirán, bueno, ¿y para qué? Entiendo el por qué ve al pasado, ¿no? Y el para qué ve al futuro. Entonces, ¿para qué grafología? Y dice, es una prueba difícil de falsear, por ejemplo, distorsionar, ya que un escritor no puede ocultar, por mucho que nos esté viendo aquí Carlos y diga, a ver, voy a ver cómo escribe Moni y yo cambie mi manera de escribir, es muy difícil falsearla. Yo incluso invitaría a los oyentes a que intenten falsear su letra, a ver qué cambiaría. ¿Qué cambiaría? Y no vale una frase, que lo intenten en varias, a ver. Sí, es más, te voy a hacer una invitación para quienes nos están oyendo. Está, qué lindo, voy a decirlo al aire. Sí. Está Sandra Luelmo, argentina, bueno, pero ella está en Florida, y ya me puso aquí Chiro Gravatomancia para el Scrabble. Claro que te lo puedes poner en el Scrabble. Lulu Aguilera, Mari Mendoza, Ángeles Herrera Moro, un beso a todas, Jackie Camacho, Silvana, Aida de Ciudad de México, a todos les mandamos un abrazo y un beso cariñosos. Y yo quisiera invitar, por si alguien se anima, y espero que lo pueda yo ver en Facebook Live en vivo, si alguien quisiera mandarnos un pedacito de su escritura, a lo mejor podemos. Claro que sí. Podemos, Kimosabi no. Hombre, puedes tú. Y además un saludo a la Sociedad Grafológica de México, que es una entidad a la que tengo especial cariño. Ay, me dices y bueno, me pongo como pavo real, por Dios. Yo no tengo nada que ver con los grafólogos, pero sí grandes con México. Grandes grafólogos. ¿Sí? Sí, Qué sin duda, bien. sin duda. Sí. ¿Y aprendiendo de la escuela también francesa o de la española? Generalmente, bueno, se va mezclando luego, porque al final es una aquí fusión. en España es una fusión. Aquí en España realmente heredamos pues toda esa influencia de Michon o Crépin-Jamin, Sí. Y al final pues es lo que se llama el sistema grafonómico descriptivo. Grafonómico descriptivo. Así se dice, hay que añadir algún tecnicismo, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Bueno, pues es analizar 8 grandes parámetros que luego se van disgregando en diferentes variables. Estaría, por ejemplo, el tamaño, como uno de los principales, que da lugar, sí, el tamaño de la letra, claro, de las proporciones, y no solamente de lo que está escrito, sino de lo que no lo está, es decir, también de los espacios que dejamos. Eso te iba a decir. Todo es como los silencios. Sí, pues es importantísimo, ¿eh? El espacio que dejamos entre las letras puede estar definiendo nuestra relación con el mundo, por así decir, ¿eh? La seguridad o inseguridad que podemos llegar a tener. De hecho, un espacio algo escaso puede hablar de ciertos miedos, ciertas inhibiciones, siempre hay que ver el conjunto. Para allá quería llegar, y te agradezco porque, bueno, ya no tengo ni qué preguntarte. Fíjate que justamente estaba yo por llegar al punto de los rasgos de la escritura, que bueno, he leído pues la inclinación, la dirección, que no es lo mismo. Sí, de hecho Michon no lo diferenciaba en su día, ¿eh? Él no. Y eran 7 parámetros inicialmente y fue iniciando hasta convertirlos hasta en 8. Uy, tenemos que hablar de todo ello. Vamos poniendo orden a todo esto, porque además tiene una cabeza muy ordenada este caballero, cosa que me encanta, y como la tiene también lo expresa verbalmente. Así que vamos a una brevísima pausa, la única del programa por ahora, y ya regresamos porque estamos hablando de psicografología con un gran psicografólogo. No se vayan, Carlos Rodríguez Díaz, ya volvemos. Uy, da para mucho este tema. Mucho, ¿verdad? Sí, y aquí nos están escribiendo las mujeres, aquí yo veo que hay... Mira, aquí están. Yo creo que va bien, ¿verdad? Muy bien. Te gusta el tono, tú sinceramente. Y además, hablas con sonrisa. Sí, eso es verdad. Hablas con sonrisa, mira, porque a mí te hablas con los ojos chiquitos. Y bueno, yo tengo los ojos chiquitos de por sí. Pero ahora te digo. Es que me encanta. Cuando hablo de esto, estoy. Ay, qué bonito. Mira, nos ponen aquí. Qué bueno. Chiro Gravatomancia. La Chiro Gravatomancia, sí. Déjame poner un poquito más para ti la cámara, porque creo que estoy muy yo y tú no. Sí. Oye, da para mucho, está. Está fenomenal, la verdad.
en la avenida de Bruselas. No, es que sí, es que se nota ordenado lo que hablábamos antes, que es que... Restaurante Vamos, Asador tía. Lumbre. Sí. ¿Y cómo lo tienes de bien preparado? Ay, Preparado. bueno, Te hubiera gustó. ayudado un poco, la verdad. Pero con tu presencia cargo de aquí, conciencia. no, si es mi tarea hacerte sentir cómodo, comodísimo. Pues vamos, totalmente lograda. Mira, el problema que tengo con internet es que seguro nos están escribiendo y no sé entrar. A ver, vamos a entrar así. Con una sonrisa, con Mira, una aquí no sonrisa, aparece y cambia aparece. la realidad de todas esas Si le doy personas aquí, que en estos días alguien están más está señalados, viendo. están viviendo Casi todos en México. Ay, qué bueno. Así que los Sí, saludaremos sí, sí. por aquí. Mira. Fíjate, gracias felicidades, Moño, fíjate. Sí, ahí. Fíjate qué bueno. ¿Qué hace falta Si para quieren, ser porque estoy hablando hacia allá, un poco de envíen tierra textos encima de nuestras cabezas? o firmas y aquí Y ahí se analiza un poquito. los veremos y analizaremos. La paz del espíritu. Y a ver si me están escuchando desde casa. No sé si se habrán dado cuenta. Feliz Navidad. ¿Sí? Sí. Qué sí. bien. Ya están poniendo interés. ¿Tus papás? Aquí no. Sí. Ya estamos. Salud. Uy, 4 dedos de frente con Mone Gil. a mí me encantaría que al ratito viniera Miguel con una firma suya y vamos a analizarla. Además, ¿quién te dice que luego no eres famosísimo y yo me quedo con esa firma? La vendo por varios milloncitos. Me encantaría. Bueno, pues seguimos hablando de psicografología. Comenzábamos ya con lo que seguramente a todos nos llama mucho la atención. Que si el tamaño, la distancia entre letra y letra, la distancia entre palabras, la dirección, la inclinación, la firma misma, por supuesto que la vamos a analizar. Pero yo quiero primero que preguntarte, porque estoy segura que vamos a terminar con este psicografoanálisis. Ajá. De lleno en el programa, pero como también eres perito, grafólogo, Sí. y lo quiero comprender bien, para entendimiento de todos los que no estamos en este ramo, la pericia caligráfica pues se aplica en el ámbito judicial y sirve de auxilio a los jueces en cuanto a documentos sospechosos y dudosos se refiere. Exacto. Los elementos más comúnmente falsificados son, por ejemplo, la firma rúbrica, la escritura y la alteración de cifras. Sí. Allí necesito preguntarte, ¿qué has hecho tú como peritaje? ¿Has estado involucrado en programas? Sí, Parece sí, un sí, CSI, un programa de estos así, Sí. policíaco. Lo cierto es que, por así decir, huele mucho a esto, a CSI, ¿no? Un poco así. Sí, es una labor detectivesca casi la que hacemos con la escritura, ¿eh? Sí. Lo cierto es que todo parte de una escritura que dudas, que no sabes si es auténtica. Hoy en día quizá lo que más se falsifica sería efectivamente, como me has dicho, la firma y la rúbrica, Son los elementos, ¿por qué? Porque tiene implicaciones legales, Entonces a partir de ahí pues suele ser alguien que dice que no ha firmado algo, Sí. o lo niega, o esa no es mi firma, o lo afirma, o esta firma es tuya y está negándola a alguien. Entonces, Por supuesto. hay que trabajar esto, ¿no? También es cierto que pueden a veces aparecer anónimos, que sean los textos, y he trabajado tampoco en anónimos, que de alguna manera pues ¿Has pueden tener trabajado? Sí. En anónimos, pues por ejemplo en comunidades de vecinos, donde unos y otros se amenazan y se dicen cosas ¡Ay, Dios! lindezas, ¿no? Por así decir. Sí, has aprendido Sí. no francés, unos idiomas Sí. que no conocías. Además, el anónimo permite que el individuo se expanda y diga cosas soeces, insultos, bueno, de todo, ¿no? El anonimato es lo que tiene. Hombre, y Sí. las redes sociales que me dices, Sí, todos sí, los sí. que están en desacuerdo, Bueno. buenos para ofender, pero para dar la cara, ¿no? Efectivamente, a veces ese anonimato es lo que provoca exactamente todo esto, Sí. ¿no? Incluso en empresas, hacia jefes, hacia trabajadores. ¿Has tenido también. que trabajar en Sí. un proyecto así? Sí. Analizando alguna ofensa, algún anónimo. Sí, para determinar por qué un jefe estaba siendo un tanto acusado. Y le aparecían notas. Acosado él. Que sí, el jefe, bueno, no, era un puesto intermedio, pero Sí, bueno, ¿no? tenía Tenía ciertas mando, por así personas. decir. Ujú. Y efectivamente estos puestos que son un poco complicados porque al final recibes presión de los de abajo, pero también de los de arriba, ¿no? Y entonces al final esta persona estaba un poco amedrentada porque estaba recibiendo este tipo de amenazas. Bueno, finalmente cogimos letra de toda la empresa y demás y se llegó a determinar quién era. Claro, Se por llegó eso- a determinar Sí, quién era. Sí. Gracias a la psicocaligrafía. Exacto, al peritaje caligráfico como tal. Entonces, efectivamente, esto es un trabajo espectacular. Madre Porque mía. es cierto que cuidado con hacer estas cosas porque la escritura es vinculante. Entonces, claro, tiene rasgos idiosincrásicos propios
que bueno, pues nos diferencian unos de otros. Entonces, claro que podemos determinar de quién es la letra. Entonces, si tenemos suficiente extensión, y en este caso, pues se hizo de una manera muy pormenorizada, el buscar letra de cada uno de los empleados, se fue comparando minuciosamente hasta se llegó a la conclusión. ¿Llegaste tú? Sí, sí, sí. Y se llegó a un despido procedente, claro. Además, todos estos anónimos y de amenazar. Y la persona dijo, sí, fui yo. Al O sea, final, que- bueno, supongo que le quedaría el negarlo o lo que sea, Claro, ¿no? Pero la claro. evidencia al final le llevó a todo esto y además era compatible con una situación pues que tenía de ciertas reivindicaciones. Sí. Sí. Y yo hubiera pensado, entonces, digamos que haces un comparativo, Sí. Sí. Alguien nos envió algo. Nuestro trabajo es exactamente la comparativa. Mira, ya tenemos algunas. Ya tenemos aquí letras. de Lulú Aguilera. Mi letra no es bonita. La quisiera, bueno, no Bueno, necesitas está que mal, la. ¿por qué no? No, Sí. tiende a la izquierda, pero tú serás Sí. el que. Mi letra no es Ahora bonita. analizamos, sí, sí, sí. Sí, ahora lo vamos a analizar, Lulú. Muchísimas gracias. Me encanta que nos envíen. Claro que sí. Qué lindo es esto, qué linda es la Y participación. faltó la firma, que nos envíe también la Ah, firma. Lulú Aguilera, si Claro. nos puedes enviar la firma, Ujú. te lo agradecería muchísimo. Jackie Camacho también nos pregunta cómo la puede mandar. Pues por foto estamos, para quienes nos escuchan en 95.1 FM, también aquí en Madrid nos pueden ver a través de Facebook Live en la página @Monegil Comunicación. Métanse a página Monegil y van a llegar. Y así pueden ver a Carlos, a quien le he dicho fuera del aire, y esa es la verdad, que él habla con sonrisa. Y me encanta la gente que habla con sonrisa porque me parece, yo no soy psicóloga, pero que disfrutas. Sí. Estás disfrutando de lo que estás hablando, por lo tanto disfrutas lo que haces. Es que es un tema apasionante, la verdad que Hombre. sí que lo es. Muy, muy La verdad es que sí. apasionante. Bueno, pues la experiencia también estoy recordando que tuve un caso en un colegio Sí. de una Ah, profesora que recibía anónimos. Sí. pero eran ofensivos. Pues eran. O de amor. Sí. No, ofensivo. También es verdad que podemos recibir una carta, ¿verdad? De amor. Exacto, para un San Pero la de Valentín o amor algo tarde o así. temprano saldrá a relucir quién era. Sí, ¿no? sí, al Que final es verdad. Tiene su encanto no Exacto. investigar mucho. Es verdad, no solamente se hacían por cosas malas, ¿no? En este caso fue un poco malo. Sí. La profesora se sentía amenazada, habían llegado esos ánimos a su casa. ¿De qué y, grado de escolar? Ella daba clase a chicos de en torno a los 16 años, Ah. 15, de últimos cursos ya, Sí. El caso es que estaba bastante asustada, Al final, bueno, pues se tuvo que acudir al colegio, tomar muestra gráfica a alumnos y bueno, pues todo en un poco de silencio y demás para llevarlo con una cierta precaución, Sí, una cierta sí, discreción, claro. no molestar a nadie y al final se llegó a determinar quién era. Además en este caso, que no éramos tan concluyentes, pues se llegó a determinar que intervenían quizá dos manos, no una sino dos. ¿Y si fue así? Y fue así, efectivamente. La sorpresa es que resulta que era el hijo de la profesora. Y que decían, esto no puede ser, os habéis equivocado. ¿De la propia? Sí, por lo visto era una persona que se estaba separando y el hijo pues estaba con estos conflictos y entonces amenazaba a la madre en colaboración con uno de sus mejores amigos. Había dos manos, intervención de dos manos. A veces se resuelven las cosas Qué así. hallazgo tan fuerte sin de la llegar madre. más. Sí. Wow. Sí, además llevaba meses un poco amedrentado. O sea que se pueden, como no llegó a una parte judicial como el anterior, Sí. sino que se resolvió de una manera amable, Sí, bueno, pues sí. casi doméstica, ¿no? Sí. Pero que a veces se ven estas Hombre, cosas. pero se permeó como ella no hubiera gustado, quizá Claro. no le hubiera gustado de haber Sí. sabido que de casa partía todo esto. Sí. Quiero preguntarte, y ya mandó su firma Lulú Aguilera, ¿verdad? Vamos a ver. Estupendo. Eh, Bien. Qué bien. Sí. Quiero preguntarte antes de entrar en materia del análisis de esta firma que no la puede ver pues la mayoría de la gente, pero ahora la vamos la podamos descifrar. Por ejemplo, en el caso pericial de la oficina, Ujú. cotejaron firmas, perdón, cotejaron letras Eso o es. sí, tipografía con diferentes empleados, sin decirlo, pero también yo te quiero preguntar si tú encontrabas rasgos o comportamientos de nerviosismo, voy a decir algo así, Sí. o Ujú. en ese mismo anonimato pues debe haber nerviosismo, debe haber adrenalina y te permitía llegar a la personalidad del individuo y a lo Sí. mejor decir, a ver, vamos a buscar dentro de personas Todo tímidas ayuda. o conflictivas y eso te ayudaba a acotar más tu Sí, universo sí. de sospechosos. Y eso, efectivamente, porque en una pericia caligráfica siempre hay que contar que tengamos documentos que son los dubitados, se llaman así, Sí. los que arrojan dudas y son el objeto de estudio, Sí. el problema, por así decir, y luego están los indubitados, es aquellos que no arrojan dudas y que de alguna manera tienen que tener unos requisitos tanto técnicos como legales. Ok. Técnicos es que, por ejemplo, si buscamos pues la palabra árbol, pues que también contenga esa palabra en nuestro manuscrito a comparar para ver esas características, Sí, que sí. sean extensos. Cotejar. Claro, exactamente las mismas palabras. Las mismas. Se llaman palabras homónimas. Homónimas, exactamente, efectivamente. parecidas y tal, ¿no? O si no, algunas de construcción parecida. Así vemos cómo trazas una A, ¿vale? En primer lugar. Por mucho que me estés falseando. Efectivamente. Sí, así vas, porque al final hay varias leyes de todo esto,
que ya describió pues, Solan Pellat, Alain Bouquet o el mismo Félix del Valle, como algunos autores trascendentes y tal en este asunto, que van describiendo las leyes naturales de la escritura y de la evolución de la escritura, ¿no? Y hay una en concreto que a mí me gusta especialmente porque resume todo esto. Sí. Sería la ley de la acción del yo. La ley de la acción del yo. Exacto. El yo siempre pugna por salir. Entonces, aunque tú estés, por así decirlo, ocultando una serie de rasgos, al final hay otros que siempre salen. Sobre todo si el documento es extenso, está claro que al final hay algún rasgo que se escapa. Sí. Exacto. Hay una gran frase de Robert Saude, que es un grafólogo checo afincado en Argentina, que dice que nadie es capaz de fingir todos los rasgos gráficos a la vez, ni tan siquiera la mitad de ellos. Hay tal cantidad de rasgos a analizar en una letra, como estamos diciendo, con el tamaño, la presión, la inclinación, la forma, la cohesión. Hay tantas variables que es imposible, tendría que ser otra mano la que escribiese para ocultar todos esos rasgos a la vez. Fíjate que me dejas pensando, entonces ya me estoy yendo a lo mejor a ciencia ficción, pero esto es real y ocurre y lo hemos platicado y se puso muy en boga esto de las personas con múltiples personalidades o con una personalidad o con bipolaridades. Sí. Sí, se observa. Me imagino que dentro de una personalidad tendrán ciertos rasgos y dentro de otra otros, claro, radicalmente distintos. Y puede darse esa diferencia. Desde luego, simplemente cogiendo un trastorno afectivo, como puede ser un bipolar, alguien que tenga estas alteraciones en el estado de ánimo, oscilando entre la manía, ¿no? Esa actividad, esa locura, y por otro lado, por la depresión, esa tristeza o desesperanza, y se va transitando de esta manera, pues sí que podemos observar esas enormes diferencias. Sí, se nota. Sí, incluso... Pero en esa persona podría no ser distinta. A ver si me puedo explicar. Está Pedro, y Pedro tiene una personalidad, ¿cómo le llaman ustedes como psicólogos? Vale, trastornos múltiples de personalidad, ¿verdad? Me quiero meter ahí para entender un poco si siendo perito, podrías tú, él está en un ámbito está acogido por cierta personalidad y escribe de determinada manera, y luego está en otra y escribe completamente distinto porque es otra persona. ¿Podrías determinar esas características que es de la misma persona, que viene de la misma? Sí, porque al final hay unos rasgos que permanecen, Hay otras de las leyes, que es la ley de la permanencia de los caracteres. Es que, por así decir, es como el chasis de un coche. El chasis es el mismo, luego puedes cambiar la carrocería, los faros, rediseñarlo. Pero hay una raíz. Pero hay una raíz, efectivamente, y esa se mantiene. Lo que ocurre es que luego puede transformarse. En esto se ocupa muchísimo la grafología emocional, que además se puede ver de dos vertientes, lo que es para la psicografología, para la perfilación, observar cómo cambiamos y cómo las emociones transforman pues esa realidad gráfica, con unas características o con otras, y por otro lado, bueno, pues para determinar a veces en la pericia caligráfica que no son dos personas diferentes, sino que es la misma bajo una alteración emocional. Eso es a lo que iba, qué bien. Y esto, claro, son alteraciones que se producen, son cambios que se dan en la letra, no fraudulentos, es decir, no tienen por fingir que uno es su letra. No es con intención. Exacto, con la intención, sino son los esperables. Entonces, esta ciencia, ahora sí decir, o esta parte de la grafología ha crecido mucho precisamente para el observar los documentos, ver que pertenecen a la misma persona a pesar de tener estas diferencias. Claro. Carlos, esto es interesantísimo, pero hay una cosa que no podemos tú y yo evitar, y es lo que hoy sucede en el mundo, que el uso de la letra manual se está escatimando, se está reduciendo por toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Los escritores llegan a los ordenadores, etcétera. Quizá la pregunta es absurda, pero dado estas restricciones, o que ahora existen muchos, me imagino que incluso escritores anónimos o que ponen un seudónimo, ¿cómo se puede determinar ahí? Ahí lo tendríamos más complicado. Es muy complicado, tiene que ser manual. No hay nada que se determine a través de cómo escribe o qué tipo de letra elige. No, todo habla, todo habla. Pero no quizás, tan... claro, no tan explícito. Es que la escritura manuscrita es algo muy especial. Sí, es que son nuestros movimientos. Yo siempre digo, puede haber algo más personal que tu propia escritura o firma. Que es que no hay nada tan personal como eso, ¿no? Claro. Al final, la firma quizás incluso mucho más que la propia letra, pero es un ejercicio de creatividad. Por supuesto. Al final, Luego es verdad que por cómo utilizamos los tiempos verbales, las frases, se ocuparía en lo que es la lingüística forense, que es una rama especializada en determinar todo eso, los tiempos verbales, las muletillas que podemos tener, el número de adjetivos o expresiones que tenemos. También la parte de sintaxis, de gramática, uy, qué interesante. Sí, puedes saber incluso de dónde viene la persona, porque esas expresiones pues, son más propias de un país que de otro. Lo leí como un rasgo de nacionalidad y yo digo, qué curioso. Son cosas que son así. Claro, curiosas. pero también es el contenido de la palabra. Mira, para no dejar a Lulú en ascuas, vamos a leer un poco, lo platico un poco a la audiencia que no nos puede ver. Dice, mi letra no es, perdona, no sé si esto te sirva. Uy, ya lo había yo abierto y ahora no sé por qué no me aparece.
Pues al hilo de lo que decías Perdón. sobre el asunto de la escritura, fíjate, al final sí que es cierto que no es que se haya dejado de escribir de manera manuscrita, sino que se escribe con muchísimos soportes, ¿eh? Sí. Pero lo cierto es que hoy en día, gracias un poco pues a la evolución de todo, cada vez hay más escritores, ¿eh? La realidad es que se escribe muchísimo a mano, ¿eh? Y de Sí. hecho, es algo que... Y los niños están retomando, yo he Sí, visto en el colegio. sí, porque además la lectoescritura se da a la vez, uno aprende a leer y a escribir a la vez, Sí. no una cosa y luego la otra, no, y se va fortaleciendo. No, es simultáneo. Sin embargo, fíjate, a pesar de que se utilice quizá menos la escritura o quepa la posibilidad de pensar en esto, el test está más vivo que nunca. Es decir, es una Curioso. situación positiva para la grafología. Sí, sí. Porque antiguamente la escritura estaba, por así decir, siguiendo modelos. Sí. Todas las escrituras eran muy parecidas, ¿eh? Sí. De tal manera que, bueno, pues se identificaba incluso que podía haber una letra para mujeres y otra para hombres. No porque los grafólogos lo pudiesen determinar, No, que no. es muy complicado, realmente porque había una caligrafía propia de hombres y otra de mujeres, y según el estatus social que tuvieras y demás, pues Te lo eso saber creo. escribir y demás, pues estaba Si así, lo había en todo, que listo. no lo hubiera en Claro, la claro, letra, hombre, efectivamente. me parece... En bueno, cambio, el no seguir modelos ahora mismo hace que el test esté mucho más vivo. Es Claro. decir, que de alguna manera sea más, por así decir, explícito toda esa psicología o esa personalidad gráfica. Sí, Entonces, sí, que sí. se vaya observando detenidamente todo ello. Antes quizá tardaba en emerger esa parte de personalidad porque todos seguíamos unos modelos muy caligráficos. Pero hoy en día hay una de enorme molde, libertad. incluso Exacto. muy Y esa- barroco, muy... esa más adornado, más Sí, a la sí, moda, sí. ¿verdad? Y Pero ahora, en ahora cambio, no. es totalmente libre. Entonces, Sí. ahora estamos proyectando mucho más nuestra personalidad o nuestro inconsciente, si cabe, que antes. Déjame decirte una cosa, con un punto, con un matiz un tanto crítico, pero si bien hoy es más libre, afortunadamente, y que hoy ya no estamos sobre molde, porque además, claro, pues a partir de Gutenberg conocimos, Sí, no le dimos mucho la más imprenta. empuje con la imprenta, pero también es verdad que a veces le estamos dando en la torre con tanta K, yo lo voy a decir abiertamente, Ah, sí. digo, es que eso no se vale, eso es aniquilar Sí, es cierto. la preciosidad del Hay lenguaje que tener tenemos. cuidado porque es Y verdad. ahí sí lo único que puedo decir es yo no soy grafóloga, pero este es millennial, porque está escribiendo lo que Sí, no sí, entiendo sí, uno la nada. sinachi y cosas así un poco. Hombre, eso está un poco... Sí. Sí, mira, vamos a hacer esto nada más para no dejar Vamos a ver a Lucy Lulú. ahí esta... No sé si te sirva esta Bueno, pues altura. es una letra que estéticamente está muy bien. O sea Eso es que es una letra de molde, como llamamos. Sí, es una letra de molde. Tiende a la tipografía y sería una escritura de letras monolineales, por así decir, porque tiene una sola línea en la parte de las crestas, las L's, las T's, que es la parte superior, las B's. Eso es que no tiene patines. Exacto, Ujú. y no tiene mucho bucle, por así decir. Ujú. Esto transmite la idea de una persona práctica, con un sentido Tiende un poco a la pragmático. izquierda, creo yo. Sí, es cierto, tiende un poquito hacia la izquierda, por tanto sería una persona que junto a ese dato, junto luego a óvalos que están cerrados, como el de la A o la O, Ujú. la N que tiene una arcada grafológica y que además las letras no están unidas, es decir, no están cohesionadas ni tienen continuidad, diríamos que es una persona un poquito reservada. Es decir, que la expresión de las emociones, aun teniéndolas, pues le cuesta un poquito más. Ah. Y sería una persona más racional, que piensa mucho, las cosas antes a lo mejor Sí, que sí hacerlas, es. Sí, yo la conozco, sí. Sería más Sí. planificadora, a lo mejor, quizá con Estructurada. un puntito de introversión inicialmente, diría, es así. Sin embargo, fíjate, la firma simboliza una cosa diferente a la letra, que es lo que realmente somos. El Nuestra texto firma nos... es lo que realmente somos. En cambio, lo que es Ahí está. el escrito sería, por así decir, la manifestación social. Es decir, cómo nos comportamos ante nosotros. Pero la firma es Hay lo un que poco de realmente somos. condicionamiento en nuestro Sí, escrito. sí, además es así, porque al final se tiene que hacer para que se entienda. Sin embargo, en la firma no tiene por qué. En la firma, fíjate que encontramos que hay más letras unidas. Sí. Esto significa que el grupo puede ser, ante los demás, quizá una apariencia un poco más reservada, Sí. más introvertida, sin embargo tiene un fondo tremendamente emocional y mucho más cercano. Elegante, me gusta su firma. Sí, es una escritura un tanto vertical, Sí. Reflejaría también cierto orgullo, Ah. cierta autoafirmación, esa necesidad de expresar quién se es, que quizás se logre de una manera más adecuada o más espléndida en la parte de la propia intimidad, que en sociedad. Yo te Se me hace aseguro que ya... una persona muy limpia, muy, de alguna manera, en cuanto al carácter, muy franco. Hay Sí lo es. rasgos de claridad Qué en cuanto a la bien. exposición de sí mismo. Uy, esto es muy, mira, me pone totalmente. Pregunta ella, qué ¿los bueno. niños sucede de la misma manera? Es decir, porque ellos inician la escritura, ¿ya se puede mostrar algo de su personalidad, pese Sí. a que sean inicios? Sí. Ujú. De hecho, podemos saber un montón de cosas, de cómo van evolucionando. Lo cierto es que para hablar de personalidad necesitamos ya una edad. La personalidad necesita, por así decirlo, una serie de rasgos que se van adquiriendo poco a poco, ¿no? Pero ya hay niños ya, desde que tienen muy pocos años,
empiezan a personalizar el trazado y avanzar. Sí. Incluso yo me atrevo a decir que en temas de reeducación gráfica, la grafología tiene mucho que hacer justamente con la que se llama la paidografología, ¿no? La grafología infantil. Sí. Paidografología. Paidografología, exacto, o grafología infantil como tal, ¿no? Me gusta. Sí, pues toda esta reeducación consiste en observar esos gestos y ver si son los adecuados para la edad o el grupo normativo. Sí, no preocuparnos porque todavía no sean uniformes o el tamaño. Bueno, pues es que yo veo a mi hijo que de pronto hace una N que es una montaña y luego regresa. Poco a poco, pero claro. Tiene 6 años. Nada, entonces está adquiriendo y está saliendo de esa etapa del garabato, está haciendo las primeras formas gráficas. Claro. En un año empezará a escribir, a reducir un poquito ya el tamaño de las letras, iremos viendo más estabilidad, incluso ganará más velocidad y más seguridad. Todo eso hay que observarlo y a partir ya de los 7 años sí que podemos ir observando si es una escritura más o menos normal, adecuada para su edad, ¿no? Sí. Y bueno, pues se puede trabajar sobre esos escritos para ver si hay señales de alarma. Sí, en esos algo escritos, ¿no? que sea digno de poderse trabajar, que tiene compostura, que tiene arreglos. Sí, totalmente. No hay nada que preocuparnos. En alguien de tan corta edad, todo, efectivamente. Somos dúctiles y maleables, eso es una maravilla. A ver, Jackie Camacho nos manda una carta, ya la pude abrir aquí en Messenger, Gratitude, y entonces tú puedes ver un poco, está en un papel rojo y viene su firma. Su firma. Quizá lo que revele más de toda esta escritura sea justamente la firma. La firma. A mí, y me recuerda muchísimo, y nuestros clientes pueden verlo, a la firma de Marilyn Monroe. Qué sexy, ¿eh? Sí, tiene una M muy parecida en los inicios, con un cierto inflado en la parte superior e inferior, que hablaría de cierta coquetería personal, Hay también orgullo, Y luego una J muy... Sí, es que es así muy lanzada, muy grande, y bueno, pues tiene una enorme continuidad gráfica. Se trata de una escritura muy veloz y que refleja un carácter abierto, expansivo, por así decir, que no duda demasiado. Es una persona que expresa las emociones sin demasiado arrojada, es una líder completamente. Sí, Digo, porque yo sé quién es y es una chica que lidera. Sí, además tiene muchas ideas en la parte superior, por estos inflados que hay, que diría que hay una creatividad de tipo ideal. Latente, muy bien. Sí. Y en su letra... la escritura, como tiene sus diferencias, ¿verdad? La letra ya es diferente, ¿no? Fíjate que mantiene esa inclinación ligera. Hay algo de manuscrita y algo de letra de molde. Exacto. Un poquito de combinación. Sí, pero ya estaría reflejando más lo que manifiesta. Ante los otros puede ser una persona que se nos manifieste como más serena, más tranquila, y debajo de esta apariencia pues se encuentra una persona con una personalidad arrolladora. Explosiva. Sí. Qué bien. Jackie, espero que hayas podido escuchar el análisis de tu firma y gracias por participarnos de ella. Ya lo tenemos aquí y gracias también a Elsie Carmona. A ver, yo me tomé la libertad de traer aquí, seguramente para ti es del común denominador, por supuesto traje la firma de Pedro Sánchez, traje la firma de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es? Bueno, pues es el nuevo presidente de México. Yo no entraré en política, eso no lo van a lograr, pero es importante. Hombre, es que o te pedimos, muchísimo. porque están muchos mexicanos conectados y algunos nos ven por Facebook, si es posible que te muestre la firma, la muestro al aire, a ver si aquí se alcanza a ver. Esta es la firma de Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México, aquí se ve. Y me la traje en un iPad para que se pueda analizar bien, o si están en sus casas, si están aquí en Madrid y pueden meterse a Google y poner Andrés Manuel López Obrador firma, pues podemos ver ¿Qué nos puede decir Carlos a este respecto? Es una firma con una rúbrica que se denomina en subrayado, con un punto, y todo esto ya va hablando. Es un poco ilegible porque no entenderíamos bien si no supiéramos el nombre exactamente. Puede ser por rapidez, puede ser una persona bastante enérgica, rápida en la toma de decisiones, sin perder por ello una cierta reflexión. Es así, es un punto lo que tiene aquí que va lanzado, por lo tanto arroja esta parte de tendencia, por así decir, a actuar y demás, sin perder, ya digo, esa parte de reflexión que puede haber. Luego el que la rúbrica esté a un tanto distante indicará un carácter independiente, donde se toman las decisiones, bueno, pues con una cierta independencia de criterio. El que vuelva para atrás y acabe en este punto, porque es seguro que se ha hecho de esta manera, acabando ahí atrás. Puedes saber determinar hasta la dirección. Sí, porque fíjate que los finales justamente hay como una especie de arponcito y tal. es verdad. Es una revisión de las cosas. Lo voy a volver a poner en la pantalla para que lo vean. Espero que de todas maneras a través de sí mismos en Google puedan verlo, pero aquí está nuevamente la rúbrica, la firma, y este subrayado pues sí es un rasgo seguramente determinante en algo. Sí, el subrayado que vuelve para atrás es de revisión de las cosas y necesidad además, por así decir, de tener las cosas asentadas sobre una base más o menos sólida. Es así, esta A que cae hacia abajo indica determinación, carácter en los asuntos, incluso preocupación de tipo material también,
cuidado, de alguna manera por tener los pies en la tierra, por el ejecutar las cosas, por llevarlas a cabo. Creo que es una persona que más que planificadora es realizadora. Es decir, Es más de acción más que de acción de estrategia, digamos. Sí, sí, Bueno. sí, sí. Hay unas asas No hago abiertas más comentarios. que hablaría de comunicación, sí, Muy una bien. apertura. Muy bien, bueno, ese es el... Sí, sí, los ojos abiertos de la hablan de esa capacidad para comunicar, para llegar a los demás. A través de una firma, a través de la escritura, tú puedes decir más o menos, no decir, pero determinar también la edad, la generación de la persona. Es difícil. Es difícil, Es eso difícil. no se determina tanto. De hecho, siempre es bueno que pidamos pues exactamente si se trata de un adulto o de un niño para saber el grupo normativo. La verdad que siempre las escrituras, por así decir, tienen modas. Entonces, ahora mismo hay escrituras que están, por así decir, de moda. Un script que se dice del momento, sí que es cierto que puede haber alguna referencia a eso. Pero es difícil determinar a veces la edad, incluso el género, que mucha gente piensa que se Sí. puede determinar fácilmente. ¿Es hombre o es mujer? No. No. Ha habido muchas conjeturas, incluso puede haber algún grafólogo, no sé por qué o en qué se basará para llegar a afirmar esto. Sí. Pero no hay estudios concluyentes, firmes, que puedan determinar ni la edad ni el género. Ok, eso es muy interesante. Claro, si la persona, por ejemplo, enfermara, podría estar dibujándose algunos temblores o un sentido de marcha, por así decir, dificultoso, Sí. velocidades bajas o lentas, una cierta torpeza, y parecería que es alguien anciano y a lo mejor es simplemente alguien que se encuentra Convaleciente. exacto, convaleciente o en un estado, por así desmejorado de salud. Claro, O sea que claro. cuidado, es difícil. Sí, sería un Y el género juicio. igual, esto habla de personalidad, por lo tanto nos teníamos en un berenjena enorme, ¿no? ¿Quién es más introvertido? Chicos, chicas, o sea, nada, es difícil determinar hoy en día. Yo creo que la escritura no se revela capaz justamente de determinar De tener ninguna ese estas tipo de esas dos Exacto. cuestiones. Ahora, yo, bueno, por ejemplo, me traje aquí, obviamente, Sí, la la del conozco, Führer. la Bueno, pero conozco te la han de mucho. haber preguntado millones de veces. Voy a Sí. presentarla en cámara. Esta es la firma del Führer, la firma de Adolfo Hitler. Que, bueno, yo creo que habla por sí sola. Es que, Sí. Carlos, no se necesita hacer. Bueno, aquí la No. verdad es una firma tan Sí. angulosa, se llamará, ¿cómo le llamarás Sí. tú? Llena de picos. Sí, de muchísimos ángulos. Sí es cierto que empieza por unas curvas. Es una escritura un tanto ambivalente esta, una firma. Eres un personaje muy interesante, la verdad. Es alguien que además, yo he hecho una relación y una evolución en la propia escritura con un montón de ellas, y es apasionante cómo según van sucediéndole las cosas, la escritura, la firma, sobre todo la firma que parece que no cambia, pues bueno, va evolucionando aunque el propio autor ni se dé cuenta de ello. Tienes toda la razón. Sí, aquí hay varios puntos interesantes. Generalmente la primera parte que han visto nuestros oyentes, pues incluso si se ponen delante de una firma de Hitler en un momento, pues verán exactamente pues, que esa primera Z o cruzamiento de líneas era el Adolf, que fue perdiendo importancia y que de alguna manera dando paso a Hitler, a él como se le conocía. Entonces de alguna manera fijaros el pedazo de inflado. Este inflado que tiene la H de Hitler va creciendo según la época en la que va tomando cada vez más y más poder. Es tremendo porque estos inflados nos hablan de una cierta megalomanía. Tendencias megalómanas donde el individuo pues no desea cosas, por así decir, normales, sino que y es un hedonismo y una... Exacto, una necesidad, por así decir, de poseer y de serlo todo. Uy, voy a volverlo a que da poner. lugar un poco a esos niveles enormes de narcisismo. Aquí a ver si lo puedes ¿Es ver. esa H? Es esta H con la patita del H, vamos a decir así, que por supuesto Muy todo el inflada. mundo puede ver hoy en Un su bucle móvil. grandísimo, ¿no? Grandísimo, y se va inflando porque es Claro, y es importante porque es la una ambición, mayúscula exacto, y está en la firma. Entonces, claro, esta mayúscula se vuelve muy grande, de dimensiones tremendamente importantes, que, por así decir, inflan el sentimiento hacia uno mismo, ¿no? El de la propia importancia. Claro. Las mayúsculas siempre indican la idea capital de uno mismo, ¿no? Hay otra cosa interesante en la firma y es la enorme caída que tiene hacia abajo. Sí, Es muy difícil encontrar firmas descendentes. sí, es como si... Y sin embargo, él va cayendo. Luego, la inclinación tan extrema hacia la derecha Impresionante. indica, bueno, es que supera los 150 grados. Es muy raro también llegar a encontrar esto, son escrituras tumbadas y nos hablan de una persona muy apasionada, llevada hasta los extremos y con juicio subjetivo. Sí. Esto significa que la persona ya no va a ver las cosas con un mínimo de objetividad, sino tal como lo Perdió siente, todo, como lo ve. sí. Se da a los diablos o lo que sea, simplemente a la mínima contrariedad. Hay mucha visceralidad. Sí, exacto. Es estómago. Es una persona totalmente visceral. Sus decisiones son viscerales y tomadas con una absoluta radicalidad. Y luego la caída de la firma nos está reflejando una baja autoestima. Es decir, quizá el germen de todo lo que hizo. ¿Quién creyera? Sí. Sí, claro. Es alguien que quizá tenía que lograr todo esto y demás, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo pueden tener inclinación hacia la derecha
si es una persona, eso es propio de personas emocionales y demás. Entusiastas, optimistas. Entusiastas, incluso apasionados. Pues porque tenemos no una inclinación hacia la derecha, sino muy hacia la derecha. Es decir, muy inclinada o tumbada. Y esto es gente que se da, por así decir, a radicalismos con una enorme subjetividad, ¿no? Y hay que decir el enorme odio y rencor que esta persona guardaba. Y eso son emociones. De algún lado tiene que venir todo esto, ¿no? Claro. Este pedazo de inflado, por así decir, y luego la caída nos refleja una autoestima baja, pero compensada. Y este zigzag, vuelvo a exhortar a nuestros oyentes, a los que solamente están a través de 95.1 FM, a mirar sus móviles o Google o lo que puedan, porque sé que van a encontrar rápidamente, ponen firma Hitler y les va a aparecer este grafismo, para que puedan ir de la mano de Carlos, que es experto, psicografólogo, para que puedan apreciar lo que él dice, los rasgos. Es impresionante. Además hay como un zigzag, no sé, mucho ángulo. Combina en las curvas iniciales, luego con esos ángulos. Lo voy a volver a poner en muy cámara. apretado, sí. Es impresionante. Aquí también traje la de Mozart, pero mejor. Ahora la vemos. Es impresionante esto. Sí, pero la de Hitler es un documento que, bueno, pues no todas las firmas tienen esa potencia interpretativa y esta la tiene. También el personaje, bueno, y la vida que llevó y lo que hizo, ¿no? El holocausto y todas estas cosas que llega a causar, pues desde luego hablan de todo ello. Es apasionante porque es cierto que las dimensiones del apellido, que es como que se le conoce, se genera como un personaje, ¿no? Va desapareciendo el Adolf y sin embargo sigue bueno, pues esa estela tan potente, ¿no? Y sin embargo luego estos ángulos, la línea, sí. Sí, porque tiene una presión de una persona realizadora, también muy instintiva, y que de alguna manera, bueno, pues tiene esa capacidad de mando, Por así decir, esta firma lo que llama con esa inclinación tan a la derecha y esa presión tan marcada es la capacidad de acción. La persona la tiene. Sin embargo, insisto en que es curioso observar un grafismo tan curvo, tan amplio, y luego estos ángulos que dan lugar a una escritura tan estrecha. Es como una ambivalencia, ¿no? Totalmente. El consciente, que es la parte inicial de la firma, quiere manifestar la grandeza que se tiene. Sí. Sin embargo, el inconsciente le devuelve una imagen muy pequeña de uno mismo. Claro, que es paradójico, contrasta. choca. Exacto, y eso es quizá el germen de lo que llegó a hacer este señor, ¿no? Sí. Es decir, de creerse el dueño y señor del mundo, y bueno, uno puede tener una casa, una familia, él quería quedarse con Europa y se le dejan con el mundo, ¿no? Y aquí está muy claro. que no es muy normal, ¿no? Esto, claro. ¿no? Entonces, bueno, es cierto que quizá luego, pues con todo lo que sucedió, por no banalizar, pues fue la tormenta perfecta, Eso es verdad que es no verdad. hay muchos hechos que se van mezclando. Tienes toda la razón. Y da para otro programa completo hablar de ello. Sí. Hay algo aquí que quiero dejar muy en claro para los oyentes, para los que también nos siguen a través de Facebook Live, que es que no estás maniqueando. Yo te presenté una firma, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, a quien no conoces tanto, y me has dado rasgos, lo cual se agradece porque se podría pensar, claro, como sabemos todos de Adolfo Hitler, pues es fácil determinar, pero no es verdad, porque no entenderíamos, por ejemplo, pues que hay un tema de autoestima baja. Claro. Y eso es maravilloso. Sí. Por eso yo creo que hay personas incluso que aquí están preguntando cómo pueden estudiar, en dónde. Jackie Camacho pregunta dónde puedo aprender más al respecto en Francia. Ahora respondemos eso, Jackie, nada más que sepas que está en el tintero tu pregunta, pero no me quiero salir de órbita, digamos, porque ya nos quedan escasísimos minutos, oye, nada, 3 minutos para acabar, y quiero concluir en ello, que quien desee, porque es importante, yo creo que hay cada vez más personas interesadas en especialidades. A ver si voy me lo platicabas fuera del aire, que me parece interesantísimo que tengas una alumna de 82 años, personas de 70 y tantos, que por supuesto son jóvenes, de una edad más avanzada, porque tienen el alma joven. Entonces yo quiero exhortar y hacer una invitación, porque sí voy a hacer el anuncio de Ipsigraph, porque está comandado por una persona de absoluta vocación y pasión por lo que hace. Muchas gracias. Y entonces, si hoy preguntan, y yo como que me interesa, pero no sabría qué finalidad darle, ¿qué le podrías decir, Carlos? Tiene aplicaciones más que claras. Desde luego la evaluación puede servir para los recursos humanos, para presentar efectivamente la idoneidad para un candidato con algo que no pueden ni siquiera controlar. Porque una entrevista, eso sí que es subjetivo. Y se puede controlar enormemente, ¿no? Pero está sesgada. Exacto, y puede estar muy sesgada, ¿no? Incluso por la ropa que lleves o cómo le caigas al propio entrevistador, ¿no? Sin embargo, la escritura es que es algo que de alguna manera no controla. Entonces tiene ventajas enormes, desde luego en el campo de los recursos humanos pues puede ser una prueba que se añada al proceso de selección de personal. Siempre una vez que ya hemos pasado esa fase de reclutamiento y estemos dudando entre varios candidatos, pues se pueden ver las fortalezas y virtudes de cada uno. Yo creo que eso es fascinante. Sí. Incluso para ubicar al propio personal o motivarlo, conociéndolo un poco más, pues nada mejor que algo tan sencillo como la propia escritura y la propia firma. Claro. Esto se está haciendo hoy en día, ¿no?
Creo que otra de las ramas clarísimas es el tema judicial, ¿no? Las pericias caligráficas que hablamos, las falsificaciones que puede haber, de toda índole, de firmas, letras, anónimos hablamos, ¿no? O incluso el tema de obras de arte, autentificación. Ahora de ya obras iba de yo, arte. que por ejemplo una persona que quiera estar contigo, ir a Ipsigram y decir, yo quiero una clase, Carlos, yo quiero que tú me des curso de psicografología, pero realmente es un poco también para analizar a mis grandes pintores o a mis grandes escritores o a mis compositores, a Mozart, a Tchaikovsky. Sí, Yo sí, quiero sí. saber un poco más de sus vidas. ¿Puedo hacerlo a través de la caligrafía? Sí, sin duda. Sí. De hecho, a veces se hacen incluso... Rembrandt. Oh. Sí, bueno, Van Gogh incluso, ¿no? Y a veces esos devaneos, esas disociaciones, ¿no? De la enfermedad que tenía él, ¿no? De este genio. Pues todo eso se queda plasmado en su no solamente sus pinturas, sino esa producción gráfica que también es la propia letra y la propia firma. Seguro que tú en el Museo del Prado estás, ok, ves la obra, pero inmediatamente miras la... Sí, o en el Reina Sofía O de sea, pintura contemporánea. A veces uno va y empieza a ver esto y bueno, no estoy viendo el cuadro, sino la firma. La firma, te puedo imaginar Sí, perfectamente. Necesito hacerte una pregunta de rigor, porque no me quiero ir yo con esa duda, tantas preguntas que han surgido. ¿Puede una persona transformar su caligrafía con el pasar de los años? Sí, y de hecho a veces surge inevitablemente, o sea, se va a cambiar. Quizá la pregunta es evidente, sí la cambia, pero también con eso está modificando su perfil psicológico. Sí, yo creo más en el cambio espontáneo, es decir, que de alguna manera a veces cuando evolucionamos llega un momento en que nuestra letra también lo hace. Y bueno, pues lo hace para bien o para mal, ¿eh? Pero lo cierto es que va ganando autoestima y puede cambiar todo ello. Sí, Uf. sí. Uy. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo prometí que los programas de mayor interés iban a dejar una puerta abierta para el año siguiente, que ya es dentro de muy Sí, poco. ya. Así que quiero al aire preguntarte si te animas a que hagamos un segundo Por programa. supuesto, esto va a ser una delicia. Y que Me hablemos, encanta. yo voy a pedirles a todos que me escriban, Mona, y queremos saber de este tema en particular y poder andar en ello. ¿Dónde das charlas? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, pues en el Instituto de Psicografología y Peritación, en Ipsigram, que está en Madrid, en Avenida América 4, y nos pueden encontrar en la página web www.institutopsicografología.com. institutopsicografología.com. Y de todas maneras en la página web está etiquetado para que lo puedan encontrar. ¿Algún teléfono? Sí, pues el 91 578 4602. 91 578 02. 4602. 4602. Amigos, esto fue 4 dedos de frente, se me fue como si hubieran sido 5 minutos, como si hubiera sido una firma, vamos, ya no dio tiempo de leer mucho más. Gracias a todos los que han comentado esta tarde, me siento muy orgullosa de los invitados porque hacen del programa cada día algo más enriquecedor, pero también saben que me siento muy orgullosa de cada uno de vosotros, los que nos escuchan y nos siguen, porque sus preguntas alimentan al programa y son la razón más importante de nuestra existencia. Muchísimas gracias, esto fue 4 dedos de frente, nos escuchamos el próximo jueves, vamos a hablar de alimentación. Gracias, chao. Pues queda bien bonito, ¿eh? ¡Oh, ¿Verdad? Yo creo que sí, gracias! Ah, Qué lindo, me encanta, ¿sabes qué? Tienes una elocuencia y Sí. hay que utilizar eso para muchas pláticas. Ya sé que las das, pero vamos. Sí, un poco. Oye, pues a ver si nos hacen una fotito. Claro, ahora mismo.